Bienvenidos al programa Adquiriendo Conocimiento. Soy el pastor Carlos Baide para compartir con ustedes un estudio del día de hoy titulado Paradigmas y Reformas. Bienvenidos al programa. Quisiéramos hacer una invitación que si usted desea adquirir esta enseñanza en DVD, puede hacerlo llamándonos al teléfono que va a estar apareciendo en pantalla o escribiéndonos al correo electrónico adquiriendoconocimiento@gmail.com. Bienvenidos al programa una vez más. Como he mencionado ya, en esta ocasión deseamos compartir un estudio sobre paradigmas y reformas, pero antes me gustaría dar un breve repaso de lo que hemos estudiado anteriormente en un programa titulado El Evangelio del Reino. Cuando nosotros estamos creciendo, todos entramos a un sistema educativo secular y particularmente lo que este sistema educativo nos enseña es a procesar todo tipo y toda clase de información por el lado izquierdo de nuestro cerebro. Se nos enseña entonces a ser analíticos y el orden de la lógica. Pero eventualmente, por la gracia de Dios, oímos el Evangelio y se inicia a activar lentamente el lado derecho de nuestro cerebro, que ha sido diseñado por Dios para tener acceso a la fe, y así percibimos y creemos las verdades del Evangelio. Eventualmente entramos a estudiar en una forma metódica la palabra del Señor y comenzamos a escudriñar las verdades bíblicas, y nuestra fe va aumentando poco a poco y podemos procesar mucho más verdades espirituales que al inicio. Pero también recibimos información e instrucción por medio del ministerio donde nos congregamos, o sea, la iglesia local, y eventualmente, por su mayoría, participamos en un discipulado. Pero al hacer un reviso de la información o la instrucción del Evangelio que se nos ha dado, que la iglesia nos ha instruido, nos damos cuenta que aunque no fue incorrecto, fue incompleto. Lo puedo analizar de esta manera. Por los últimos 600 años, desde la Reforma, cuando muchos salieron de la Iglesia Católica para formar la Iglesia Evangélica, hasta este año la Iglesia ha predicado únicamente el Evangelio de salvación, basados en textos como Marcos 16:15, Efesios 1:13 y muchos más. Pero luego, cuando examinamos textos como Lucas 4:43, vemos que Cristo Jesús predicó el Evangelio del Reino. Es más, las primeras palabras que surgieron de los labios de nuestro Señor Jesús, una vez que salió del desierto de las tentaciones, Él dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nos damos cuenta que Jesús predicó el Evangelio del Reino, un mensaje mucho más grande que la salvación de almas. Esto es la redención del mundo entero, o sea, las naciones. El ejemplo que puedo darle es Juan 3:16, en donde dice que Dios amó al mundo, o sea, naciones. No dice que amó almas, sino que amó naciones. Con esto no estamos diciendo de que Dios no ha amado las almas. Precisamente en el mundo, en las naciones, es donde las almas se encuentran. Luego, cuando vamos a Mateo 21:13, vemos ahí que el Señor dice: mi casa será llamada casa de oración por las naciones o para las naciones. No dice por las almas. Cuando el Señor Jesucristo dio lo que conocemos como la Gran Comisión, Él nos mandó a que fuésemos y hiciéramos discípulos de todas las naciones. Entonces tenemos que reconocer que el Evangelio del Reino fue la prioridad que Cristo Jesús predicó. Usted quizás se puede preguntar, ¿pero qué de las almas? Pues la realidad es de que las almas están adentro, que el Evangelio de salvación está adentro del Evangelio del Reino. Mencionamos previamente que en una de las tentaciones
del diablo para con nuestro Señor Jesucristo cuando se encontraba en el desierto, Él le dijo, todos estos reinos y todas estas naciones te daré, si solo me sirves y me adoras a mí, porque a mí se me ha sido dado. Es interesante que el tentador no le ofreció a Cristo Jesús almas, porque el tentador sabía que Cristo Jesús había venido no solo por almas, sino que también por naciones. Muy bien, con ese repaso quisiéramos recordarle que si usted desea adquirir una copia de esta enseñanza en DVD, puede escribirnos al teléfono que aparece en pantalla 818-348-5373 o escribiéndonos al correo que aparece en pantalla. Muy bien, con ese trasfondo vamos ahora a estudiar un poco sobre paradigmas y reformas. Antes que todo quisiera dar una definición breve y lo más sencilla posible de lo que es un paradigma. Un paradigma es un modelo que dicta lo que se cree y lo que se hace. En otras palabras, los paradigmas, los modelos, nos dan una forma particular de cómo ver el mundo, de cómo procesar los acontecimientos, por decir algo, del mundo. Entonces, cada cultura tiene un paradigma, una forma particular de pensar. Incluso las religiones tienen una forma particular de cómo procesar acontecimientos que están en el mundo. Una reforma, ¿qué es una reforma? Una reforma es volver a formar, es traer corrección, es enmendar y es un cambio favorable y progresivo en la administración de todas las cosas. Con esa definición de paradigmas, que es un modelo que nos enseña a nosotros la forma de pensar, y también con la definición de lo que es una reforma, vamos a ver lo importante que es para que nosotros como Iglesia de Cristo Jesús podamos experimentar las reformas que Cristo Jesús, por medio del Espíritu Santo, desea traer a la Iglesia de Dios. Lo primero que necesitamos hacer es cambiar paradigmas, o sea, tener un cambio de mente, abrirnos a lo nuevo y a lo fresco que se nos está revelando. Veamos cómo esto se ha dado lugar. Crecimos con el modelo del Evangelio de salvación. Continuamente se nos predicó desde que aceptamos a Cristo Jesús y se nos enseñó, y como ya dije previamente a la introducción, en una forma correcta. Se nos enseñó que Cristo Jesús es el único Hijo de Dios, que solo en Él hay salvación y que Él murió para que todos aquellos que creyésemos en Él tuviésemos perdón de nuestros pecados. Eso se nos enseñó y se nos predicó el Evangelio de salvación. Y en un sinopsis, lo que el Evangelio de salvación incluye es la muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos asegura el perdón de pecados, también incluye la salvación personal y la entrada segura al cielo, e incluye también la vida eterna. Creímos que todo el mundo oiría el Evangelio, que también se manifestarían milagros y prodigios, y al creyente Dios le sustentaría y luego vendría el fin. Básicamente crecimos con un evangelio de salvación que nos enseñó las cosas pueden ir mal, hay problemas en el mundo, pero ¿sabes qué? Soporta, aguanta, que todo esto se va a acabar y eventualmente va a venir al fin. Nos vamos a ir a vivir a la mansión celestial que ha sido preparada para nosotros. Y por ese motivo trabajamos para salvar almas, para sanarles, ayudarles a prosperar, y les enseñamos que pacientemente tolere y aguante todo lo que venga y esperen el final. Bien interesante que esta forma de pensar, este paradigma, este modelo,
de salvación del Evangelio que se nos ha enseñado, como ya lo he descrito, el creyente inicia a desarrollar una actitud hacia los que no creen de la siguiente manera: que se mueran en su pecado, que el diablo se los lleve al infierno, que las naciones que no quieren aceptar a Cristo, que sean quemados en el fuego ardiente. Pero luego nos aseguramos a nosotros mismos que nosotros iremos al cielo. Esta manera de ver al mundo, esta forma de pensar sobre el mundo es inadecuado, o sea, sin medios suficientes para afectar al mundo, para cambiar los sistemas corruptos del mundo, para tener influencia sobre las naciones de la tierra. ¿Cuál es la condición del mundo? ¿Cuál es la condición de la tierra y de las naciones de la tierra? Las guerras abundan, las enfermedades incurables aumentan, los gobernantes de cada nación particular, incluso hoy lo podemos declarar en los Estados Unidos, se corrompen y hay escasez de alimentación como nunca antes se ha visto. ¿Por qué? Porque el Evangelio de salvación únicamente trata con el alma de las personas. Cristo Jesús no solo murió por las almas, Él murió por naciones. Si usted examina cuidadosamente el Nuevo Testamento, incluso lo que llamamos el Antiguo Testamento, usted se dará cuenta del interés que Dios tiene sobre las naciones de la tierra. Y interesante que el Nuevo Testamento dice que aún la tierra misma gime por su redención. La tierra misma, el planeta Tierra, tiene noción que un día va a ser redimida, que un día va a ser limpia, que un día la iniquidad, la maldad y el pecado, que en un tiempo cuando la tierra fue creada, estaban ausentes en ella y que se infiltraron como extranjeros, va a ser quitado. La tierra misma tiene idea, tiene noción de que un día va a ser redimida. Entonces el Evangelio de salvación no es inadecuado para lidiar, para tratar con las condiciones mundiales, con el hambre, con la sed, con las guerras, con la corrupción, con el odio, con el rencor, con el rechazo y aún con las enfermedades que se están dando últimamente. ¿Por qué es esto? Porque el Evangelio de salvación no abarca la administración, o sea, la mayordomía de la tierra. Lo secular, por lo general la iglesia, lo secular lo tratamos desde puntos de vista diabólicos, y con esto no estamos diciendo de que no hay infiltración diabólica en los sistemas del mundo, lo hay, pero lo que queremos recalcar es que el Evangelio de salvación no abarca la administración, la mayordomía, lo secular. No abarca o no trata, no lidia, no tiene forma, manera de cómo ponerle mano a las condiciones mundiales, o sea, a las condiciones presentes. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo número 1, versículo 27 y versículo número 2, donde vamos a examinar brevemente y mencionarlo quizás brevemente, el mandato de Dios para con Adán y Eva, los primeros seres humanos que Dios creó en la tierra. Y dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y dijo, sed fecundos y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, ejercer dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueva, sobre la tierra. Este versículo claramente no habla únicamente de que Adán y Eva debían repoblar la tierra con seres en el mismo orden de ellos, en la misma estirpe de ellos.
en la misma condición de ellos, en similitud de ellos, sino que también claramente habla y nos deja ver que en el plan original de Dios para la tierra abarca la mayordomía de los hijos de Dios sobre la tierra, que su creación, que Adán y Eva fuesen mayordomos sobre la tierra. Mayordomía quiere decir gobernar, quiere decir ejercer autoridad sobre, quiere decir sujetarla, quiere decir conquistarla y llenarla con seres iguales a ellos. Entonces Dios le da a Adán y a Eva la autoridad y el poder para que ellos gobernasen sobre la tierra, sobre el planeta Tierra, sobre las naciones, sobre los pueblos, sobre las tribus. Nos encontramos nosotros ahora como Iglesia de Cristo Jesús en una temporada cuando es necesario movernos del modelo del Evangelio de salvación al modelo del Evangelio del reino. Vuelvo a recalcar una vez más que Cristo Jesús por su mayoría predicó el Evangelio del reino. Si usted examina la mayoría de las parábolas, Cristo Jesús continuamente enseñaba, predicaba sobre el reino de los cielos, el reino de Dios siendo establecido aquí en la tierra. Ahora nosotros necesitamos examinar un poquito más el modelo del Evangelio del reino de Dios. El Evangelio del reino trata con el presente y trata con el futuro. Trata con la condición caída del hombre, que abarca el perdón de pecados, sanidad, prosperidad personal, pero también el Evangelio del reino trata con el futuro del ser humano. Afecta naciones, influencia sobre gobiernos para moldear culturas, sana sistemas gubernamentales corruptos y trae prosperidad a las naciones. Hay que darle uno de los ejemplos más contundentes que yo puedo pensar y que he estado examinando y estudiando sobre ello, que la corrupción de las naciones de la tierra, por más que los gobiernos como los Estados Unidos y quizás otros países europeos envíen ayuda financiera de uno y de otra clase a nuestros países latinoamericanos, ¿por qué es que la pobreza siempre está ahí? ¿Por qué es que la pobreza no se elimina por más que hayan programas instituidos en cada una de estas naciones que reciben ayuda y auxilio de países del exterior? El motivo es porque no se ha quitado la corrupción en las naciones, porque no se ha quitado la corrupción de los líderes de las naciones. El Evangelio de salvación no trata con quitar la corrupción de las naciones de la tierra, pero el Evangelio del reino sí, porque tiene un sistema para quitar la pobreza, quitando primeramente la corrupción en las naciones de la tierra. El Evangelio del reino nos muestra que como iglesia nosotros tenemos la solución, no solo para la caída, para la condición caída del hombre, sino también la solución para la corrupción corrupta de sistemas del mundo. Como iglesia, hermano, yo te declaro proféticamente ahora mismo de que nosotros tenemos la unción para sanar enfermos, pero también, escucha esto, tenemos la unción para sanar sistemas en las naciones de la tierra. Yo sé que esto se oye y se escucha bastante radical, pero de eso se trata los tiempos y la hora que estamos viviendo ahora. Un simple mensaje de salvación para toda una nación, aunque el mensaje de salvación no es simple, no me malentienda por favor, pero tratando de decirle de la importancia que es de predicar el Evangelio del reino
y ejercer la unción que nosotros tenemos para sanar los sistemas corruptos que existen en las naciones. Cuando nosotros aceptamos el modelo del reino de Dios y predicamos el evangelio del reino de Dios, nuestra perspectiva del mundo se torna apostólica. Es interesante que los apóstoles que acompañaron al Señor Jesucristo y luego la sucesión apostólica de otros como Pablo, eventualmente Timoteo y Tito y otros que eventualmente llegaron a ser apóstoles hasta el día de hoy, encontramos de que ellos siempre tuvieron una perspectiva mundial. Ellos no se quedaron en una ciudad o en una nación, en una ciudad o en una área particular. Siempre su mira fue las naciones. Siempre su intercesión fue las naciones de la tierra. Porque ellos entendieron el evangelio del reino que el Señor Jesucristo les predicó, les enseñó y también les modeló por alrededor de tres años y medio mientras Él estuvo con ellos. Nosotros tenemos la unción para cambiar sistemas del mundo. Es hora de tornarnos un pueblo apostólico, no solo de nombre y poner la iglesia apostólica afuera de nuestro edificio particular donde nos congregamos, sino a iniciar a comportarnos con una actitud apostólica, abriendo nuestra mentalidad para adoptar ahora el evangelio del reino y usar la unción que está sobre nosotros. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que nosotros hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo y que fuimos conocidos, por nuestro Señor desde antes que nosotros naciésemos en esta tierra, y que Dios nos ha ordenado, nos ha preordenado, predestinado para nosotros hacer la obra y el trabajo aquí en la tierra. Esto lo aceptamos fácilmente, esto lo recibimos fácilmente. Pero quiero ahora que me acompañes, hermano, hermana, que me escuchas, al libro de Jeremías y que leamos unos versos ahí en los pocos minutos que nos restan. Jeremías capítulo número 1, versículo número 10. Dice: mira, hoy te he dado autoridad sobre naciones, sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para edificar y para plantar. Entendemos en el contexto del capítulo 1 del libro de Jeremías que este es un mandato para Jeremías y que Dios le dice a Jeremías: te he escogido también desde el vientre de tu madre y te he puesto a ti sobre naciones. Yo vengo a declararle a usted, hermano, hermana, de que nosotros como iglesia tenemos la unción de Jeremías. Somos la voz profética de Dios para las naciones. Él ha puesto ya su palabra en nosotros para arrancar y derribar sistemas corruptos, para destruir y para derrocar autoridades ilegítimas en la tierra. En otras palabras, para traer transformación, poniendo fundamentos basados en los principios del reino de Dios. Rápidamente nosotros, al igual que Jeremías, le decimos al Señor: Señor, soy joven, Señor, no sé hablar, Señor, la tarea es muy grande para mí. Interesante que en el versículo número 5, Dios le recuerda a Jeremías y nos recuerda a nosotros también: antes que yo te formara en el seno materno, yo te conocí, y antes que nacieras te consagré, o sea, te aparté para este trabajo y te puse por profeta sobre las naciones de la tierra. Es un recordatorio que el Espíritu Santo nos da a nosotros en esta tarde. Pero como dije, le respondemos al Señor con nuestras inseguridades, al igual de Jeremías, en donde Él le dice en el versículo 6 a Dios: he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Respondemos con inseguridad y temores al cambio, porque no nos gusta cambiar, nos gusta la
comodidad, quedarnos en el estado en el cual nos encontramos, pero el Señor ahora nos está llamando como su iglesia a ser una iglesia apostólica y ser una iglesia profética para pronunciar la palabra que Él ya ha puesto sobre nosotros. Cuando le respondemos al Señor como Jeremías, soy inadecuado, no sé hablar, la tarea es muy grande, no sé a dónde iniciar, no sé cómo vamos a tener influencia sobre las naciones, el Señor nos responde a nosotros muy tarde, ya puse mis palabras en ti, y luego le dice, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. ¿Cuál palabra? La palabra que Él ya puso adentro de ti, la palabra que Él ya puso adentro de mí como pueblo profético que somos. Cuando nos lanzamos nosotros a actuar apostólicamente y proféticamente y hacer las declaraciones que el Señor nos ha dado y el Espíritu ha puesto adentro de nosotros, el Señor vela sobre esa palabra para cumplirla. Hermano, hermana, es tiempo de creer y de actuar de acuerdo al Evangelio del Reino. Es tiempo de tomar nuestro lugar como iglesia de Cristo Jesús. La unción está sobre nosotros. Gracias por acompañarnos en este día. Que el Señor te bendiga ricamente.